Bueno, ahí estamos. Bueno, nosotros la clase pasada habíamos quedado en el golpe de Estado del 55, que es el golpe que derroca a Perón. Ahí habíamos quedado, habíamos hablado de grupos heterogéneos, habíamos hablado de un grupo eh, liberal, antiperonista liberal, que es el que va a asumir el mando una vez que le hacen un golpe dentro del golpe a Leonardi, y asume Aramburu. Hasta ahí habíamos llegado, y yo hablé, lo último que dije la clase pasada fue que van a sacar un decreto, que es el decreto 4161, que va a ser un decreto de prohibición al peronismo. ¿Sí? Esto es lo que habíamos hablado más o menos de la clase pasada. Bien, acá empezamos con lo de hoy. El decreto 4161 va a tener un objetivo, que es desperonizar al país. ¿Sí? Que la clase trabajadora se olvide de Perón y del peronismo. Este será el objetivo del decreto 4161. Pero a la vez va a generar un foco de resistencia a la cual nosotros vamos a llamar, se conoce, se denominó como resistencia peronista. Por un lado, el decreto buscaba la desperonización y no solo no la logró, ¿sí?, sino que generó un foco de resistencia al cual se conoce como resistencia peronista. Ustedes si tienen alguna duda. Fíjense, recuerdan que este golpe se hizo en nombre de la libertad, ¿sí? En nombre de sacarse de encima al tirano. Y cuando uno piensa en libertad, todo lo contrario es una prohibición, ¿sí? Y el decreto 4161 lo que hace es prohibir todos sus artículos, menos el último, y ahora vamos a ver por qué. Todos los artículos lo que hacen es un listado de prohibiciones. Se prohibía la utilización de la foto, retrato de Perón, de cualquier funcionario o de cualquier pariente, ¿sí? Se prohibía el escudo, el uso del escudo de la bandera peronista, se prohibía el nombre del presidente, ¿sí?, o el de sus parientes, se prohibía la expresión, es decir, no se podía decir en la calle peronismo, peronista, justicialista, justicialismo, tercera posición, la abreviatura PP, ¿sí?, la abreviatura PP porque quería decir Perón, Perón. No se podía hablar de las fechas que exaltaba el gobierno de Perón, por ejemplo, el 1 de mayo, el 17 de octubre, ¿sí?, ni que hablar, mencionar los discursos del presidente, no se podía cantar la marcha peronista y no se podía utilizar imágenes, símbolos, signos, expresiones, y nada relacionado al peronismo. Entonces, cuando decimos decreto 4161 es el decreto de desperonización, ¿sí?, es por esto. ¿Estamos? Entonces, yo hace 2 o 3 clases que vengo hinchando con, es importante saber quién dice lo que dice, ¿sí? Porque nos hablan de libertad y en realidad, asociado a la libertad, lo que nos presentan es un listado de prohibiciones. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Profe, Sí, Joaquín. además, esa gente había llegado al poder por la fuerza, con el golpe de Estado, no con la democracia. Además, y después vienen a hablar de libertad y ponen un montón de cláusulas que prohíben hablar sobre un montón de cosas. Muy bien. Sí, Joaquín. Perfecto. Ahora, ¿por qué tanta prohibición? Bueno, porque detrás de esa prohibición había un plan económico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Los golpistas, los militares golpistas del ala liberal, lo que querían era destruir el estado de bienestar. Ese círculo virtuoso, ¿se acuerdan que vimos hace unas 3 clases atrás? Bueno, querían destruir ese estado, ¿sí? Y sabían que su avance en la destrucción de ese estado iba a generar resistencia al movimiento obrero.
Por lo tanto, había que prohibir absolutamente todo lo que se pueda y restringir todo lo que se pueda el accionar de los trabajadores para llevar adelante el plan. ¿Y cuál era el plan? Lo primero que hace el gobierno de Aramburu es incorporar a nuestro país al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué creen? ¿Pedir un préstamo? Muy bien, Joaquín. Para pedir un préstamo. Y el Fondo Monetario Internacional es un prestamista que tiene una particularidad. Presta, pero te pone condiciones. Yo te presto si vos dejás que los capitales entren y salgan libremente de tu país. ¿Sí? Que no le pongas ningún tipo de restricción cuando se quieran retirar los capitales. Cuando quieran sacar la guita del país, no pongas ningún tipo de restricción. Yo te presto si vos permitís que se privaticen algunas empresas que son del Estado. Yo te presto si vos bajás la cantidad de empleados industriales. ¿Por qué esto? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional le puede importar que haya menos trabajadores? ¿Se acuerdan cuando hablamos del círculo virtuoso que yo les dije? Si aumenta el trabajo, aumenta el salario. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Si hay menos trabajo, lo que pasa con el salario es todo lo contrario, disminuye. Porque hay mucha más gente que quiere hacer, que quiere trabajar y acepta menores salarios. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí, Cane. lo que hacía el gobierno de Aramburu era pedir un préstamo, ¿no? Sí, va a incorporarse al Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo, pero a cambio el Fondo Monetario les pide estas medidas. Y la cuarta medida es apertura de importaciones. Esto quiere decir que pueda entrar cualquier producto de cualquier país a venderse en nuestro territorio. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé del círculo virtuoso y les dije, no solo era el círculo virtuoso, sino que el Estado protegía las industrias? Por ejemplo, la empresa Siam era protegida por el Estado para que no se venda ninguna heladera de afuera, ¿sí?, que compita con la Siam. ¿Se acuerdan de eso? Sí. 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 Bien, ahora todo lo contrario, es abrir la importación. ¿Y eso qué va a generar? Si vos abrís la importación, genera que las industrias argentinas cierren. Si las industrias argentinas cierran, hay desempleo. Si hay desempleo, baja el salario y los que ganan son los grandes capitalistas que vinieron a invertir en nuestro país, que vinieron a privatizar alguna empresa, posiblemente. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Ahí estamos. ¿Qué pasaba si alguno, este es el último artículo del decreto, si alguno ignoraba o no le daba bola al decreto? Bueno, te podían meter en prisión 30 días o 6 años, de 30 días, 6 años de prisión, multas que llegaban al millón de pesos, de 500 pesos a 1.000.000 de pesos, moneda nacional, esto quiere decir moneda nacional. No podías participar en ningún cargo público, no podías formar parte de ningún cargo público, y si eras un comercio te lo clausuraban 15 días. Y si volvías a reincidir, no sé, ponele, tenías la estampita de Perón, te lo clausuraban. Volvías a ponerle la estampita de Perón, te lo clausuraban definitivamente. Esa es la libertad de los que, como muy bien dice Joaquín, llegaron por un golpe de Estado sin respetar la democracia. ¿Con qué objetivo? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El objetivo es desperonizar. Y cuando digo desperonizar, tratemos de sacarnos de la cabeza la figura, la cara de Perón y Evita. Porque Perón y Evita era lo que le molestaban, pero en realidad lo que más le molestaba era el estado de bienestar. Lo que querían destruir era el estado de bienestar, el estado que otorga derechos. ¿Se entiende? Claro, la política que habían formado. Bien, el problema no era tanto
Perón, sino el estado de bienestar. No era tanto Perón, sino el peronismo, si se quiere. ¿Sí? Había tres formas de resistencia. La resistencia obrera, hubo un intento... Profe, Sí, ponés la anterior así le saco captura. la anterior, Tai. Sí, ¿Estamos? ahí está, gracias. Nada. Hubo tres formas de resistencia. La resistencia propiamente dicha, la resistencia obrera, hubo un intento de golpe de Estado y hubo un grupo que intentó negociar. ¿Sí? Estas fueron las tres formas que tomó la resistencia peronista. Vamos a hablar de la resistencia peronista obrera, barrial y popular. No fue homogénea. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno resistía como podía, no había una orden que bajaba de algún lugar y decir, hoy tenemos que hacer tal cosa para resistir a la dictadura. Cada trabajador en su barrio, cada trabajador en su lugar de trabajo, generaba prácticas de resistencia como podía. ¿Sí? Nació del movimiento obrero, porque era la resistencia de los trabajadores, la resistencia popular. Se organizó de manera oral. ¿Por qué se organizó de manera oral? Bueno, porque no podíamos escribir en los diarios, ni en revistas, ni se podía andar repartiendo panfletos, porque era violatorio con el decreto 4161 y ya vimos lo que te pasaba. Se manifestaba en dos lugares, en los lugares de trabajo, como decía recién, y en las pintadas callejeras. Esto fue muy, muy, muy importante. ¿Sí? Acá tenemos, ahora vuelvo a la anterior, ¿eh? Estos eran los formatos de las pintadas callejeras. Perón vuelve, la P y la B. ¿Sí? ¿Recuerdan esto que fue una modificación del Cristo vence? ¿No? Acá la cruz y la B, bueno, la modificaron y la transformaron en Perón vuelve. Y esta es una que me gusta mucho. Dice, los yanquis y los rusos, las dos potencias de la Guerra Fría, ¿no? Reconocen a la Libertadora. Villa Manuelita no. ¿Qué es Villa Manuelita? Bueno, Villa Manuelita es un barrio obrero, ¿sí? Y acá queda bien claro, aunque parezca irrisorio, ¿no? Que Villa Manuelita, un barrio y encima con ese nombre tan particular, se plante contra los yanquis, Estados Unidos, y contra los rusos. Bueno, pero acá hay una raíz bien popular, bien obrera. Quien no reconoce a la Libertadora es el movimiento obrero, son los trabajadores. ¿Sí? El otro, ¿eso se entendió? Lo que acabo de explicar esto, ¿se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Si estuviésemos en el aula, yo les hago hacer un ejercicio que en la 30 una vez me hicieron bajar, no sé si fue con el curso de Yane, después preguntarle Tai. Hago que salgan a mirar las paredes de los barrios y que escriban en carteles lo que dicen las paredes de nuestros barrios, ¿sí? Las consignas políticas que dicen las paredes de nuestros barrios. Y hay muchísimas, y muchas son muy interesantes y son muy ingeniosas, ¿sí? Y tienen un gran efecto porque quedan ahí, y constantemente uno pasa y te instalan un tema y vos lo ves constantemente. Si vas a tomar el colectivo y una esquina está pintada, lo ves y lo ves y lo ves, y va entrando, el mensaje va entrando. Ahora, salvo esta que era bien larga, las otras, sobre todo esta, tenían que ser rapiditas para que no te agarre la policía, ¿no? Por supuesto, porque si no, ibas preso o tenías que pagar una multa. Hubo un intento de golpe de Estado que lo llevaron adelante el general Valle y el general Tanco, ¿sí? Que son generales peronistas, y el 9 de junio lo que pasó fue que en busca del general Tanco, los militares entran a una casa en donde había un montón de hombres que estaban por escuchar una pelea de boxeo. Solo 2 de todos los que había, que eran 11, solo 2 sabían del golpe, el resto estaba ahí porque eran vecinos,
y porque se habían juntado alrededor de la radio a escuchar la pelea de boxeo, se los llevan a todos y los terminan fusilando en un basural, que es el basural de José León Suárez. Por eso, el 9 de junio, el día del fusilamiento, se conmemora como el Día de la Resistencia Peronista. ¿Sí? Esto es producto de un intento de golpe de Estado. ¿Estamos? ¿Quién escribió esto? Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh lo escribió en un libro que, si estuviésemos en clase, también lo leeríamos, la novela, que se llama Operación Masacre. Pueden ver la peli, si tienen ganas, Operación Masacre. Y él lo escribió, él era un periodista que no se metía en cuestiones de política, pero se le acercó a alguien y le dijo, hay un muerto que vive. ¿Sí? De este acontecimiento, uno quedó vivo, quedaron varios vivos, pero uno se animó a contar, le contó a Walsh, y ahí empezó a reconstruir toda la historia. ¿Sí? Esta libertadora, a partir del 9 de junio, para la clase trabajadora, se transforma en fusiladora. ¿Y por qué? Porque fusiló a un montón de trabajadores en un basural. En nombre de la libertad. Siempre es lo llamativo esto. ¿Vamos bien? Sí. Entonces recuerden, vuelvo un poquito atrás. Dije resistencia, golpismo, y ahora voy a explicar la otra forma, que fue la negociación. Hubo algunos grupos sindicales que intentaron negociar. Por supuesto que la CGT, ¿sí? La Confederación General del Trabajo, fue intervenida, es decir, sacaron a los dirigentes que estaban y los mismos militares pusieron dirigentes propios. Un grupo de sindicatos aliados a Perón se separan, un grupo importante, ¿no? Son las 62 organizaciones, forman las 62 organizaciones, ¿sí? Acá me faltó organizaciones, me faltaron 2 letras, bueno, son las 62 organizaciones bien fieles a Perón. Y estas 62 organizaciones elaboran un plan, que es el plan de la falda, del cual vamos a hablar la clase que viene. Vamos a dedicar un buen tiempo a ver, porque no solo es un plan de defensa de los intereses de los trabajadores, sino que es un plan de gobierno y un plan para pensar el país. Miren lo que les voy a decir. ¿Vieron, escucharon que en estos días se está hablando de Vicentín? Sí. Bueno, ¿saben qué es Vicentín? No. Bueno, Vicentín es una exportadora de granos. Es una de las más importantes exportadoras de granos y tiene otros rubros, otras empresas, como frigoríficos, por ejemplo, ¿sí? Pero su rubro más fuerte es la exportación de granos. La empresa Vicentín presentó quiebra, ¿sí? Y el gobierno la va a estatizar. ¿Qué quiere decir? La va a expropiar, la va a estatizar. El gobierno argentino se va a hacer cargo de esa empresa. Es decir, ya no queda en manos de capitales privados, sino que queda en manos de Argentina. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque una parte del programa de la falda tenía que ver con volver a ese intento de nacionalizar el comercio exterior. Es decir, que aquellos productos que nosotros vendemos, los venda el Estado y no una empresa privada. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Porque fíjense, un dato que es interesante saber en este contexto que se está hablando de Vicentín. En el año 2001, ustedes lo van a ver el año que viene cuando sean grandes, en el año 2001, una de las empresas que más guita sacó del país, la fugó, ¿sí? Se la llevó, fue Vicentín. ¿Y eso es ilegal? No, no, lo hizo en el marco de lo que la legalidad le permitía. Ahora, eso va en contra de los intereses del país. Fue en beneficio de un grupo empresario en contra de los intereses del país.
¿Se entiende? Sí. Entonces, estas 62 organizaciones lo que querían era volver a ese círculo virtuoso peronista y meterle algunos agregados que indicaban que había que ir más a fondo en el plano económico en cuanto a nacionalizar los recursos, que es todo lo contrario a privatizar los recursos. Privatizar es vender, ¿sí? El programa de la falda va a buscar nacionalizar. ¿Estamos? Sí. La resistencia peronista tenía dos objetivos: lograr la vuelta de Perón, ¿sí? Y poner fin al programa económico liberal, que era un programa de ajuste, que era un programa de baja de salarios, que era un programa de disminución en la capacidad de consumo, que era un programa de endeudamiento que llevaba la deuda al crecimiento de la deuda externa, ¿sí? Que era un programa de regalar los recursos naturales, de privatizar y de vender los recursos naturales. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Espero que todavía no deje de grabar. Ahí empezó. Bueno.